En el día de hoy vamos a compartir una enseñanza muy práctica, pero sumamente reveladora para todos nosotros. Y es cómo fuimos creados. Es Mm, importante, cómo fuimos creados. El entender cómo fuimos creados nos enseña y nos revela cómo es que funcionamos nosotros, ¿sí? qué Cómo nos importante. creó Dios. Dios nos creó trino, ¿sí? Somos tres partes, ¿sí? Lo vamos a ver en las escrituras. Somos espíritu, esa es nuestra naturaleza. Tenemos un alma adjunto al espíritu y vivimos en un cuerpo, el cual Dios creó del polvo y también lo vamos a ver aquí en las escrituras. Interesante esto, ¿no? Muy interesante. Sí, Mucha gente que no sabe. a veces hay personas que piensan que la vida es ya te moriste y ya se acabó todo. Qué triste. ¿Te acuerdas una Uy, película que sí. vimos que hasta el final estábamos esperando que Que pasara algo pasara algo bueno bueno y y verdaderamente fue. no, eso sí no. Después tuvimos que ver como una película así, funny o algo Eh, para para despejarnos un quitarnos esa poquito. película tan fea, y gracias a Dios que no es así. Uy, Por sí, eso sí, es sí, sí, sí. tan importante saber y entender cómo el Señor nos creó, porque Totalmente, totalmente. O sea, solo Él sabe cómo funcionamos. el entender esto nos ayuda muchísimo, muchísimo Muchísimo, en muchas áreas, en muchas áreas. Entonces, ciertamente. vamos a ir a la palabra vamos a leer primeramente en el libro de Génesis, capítulo 1 versículo 27. Mm, Acabamos de decir que somos trino, es decir, Génesis 1:27, así se llama nuestro así ministerio. se llama su ministerio. Tu Usted, ministerio. porque el ministerio, los dueños de un ministerio somos todas las personas que de una u Todos. otra manera participamos y ese fue el nombre que nos dio el Señor cuando nació Génesis, que nació en el corazón de Dios, Génesis 1.27. Entonces, acabamos de decir que somos tres partes, somos espíritu, poseemos un alma y vivimos en un cuerpo de carne y hueso. Vamos a leer estas escrituras en el libro de Génesis 1.27. Dice, Dice así, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. correcto. Entonces cuando la Biblia dice que Dios creó al hombre, está hablando del hombre varón y el hombre hembra. Sí, recuérdese que la naturaleza espiritual no tiene sexualidad. Sí, el espíritu no tiene sexo. El sexo es un asunto solo para acá en la tierra, para procreación y también, pues obviamente, para deleite en el matrimonio. El sexo es un regalo de Dios para el matrimonio, como siempre nos escuchan a nosotros compartir. Pero lo importante aquí es que cuando habla, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Está hablando, Dios es espíritu. Sí, Dios cuando crea al hombre lo crea espíritu. Sí, nuestra naturaleza es una naturaleza espiritual. Entonces, hay dos tipos de espíritu, los que están vivos para Dios y los que están muertos para Dios. ¿Qué O quiere decir eso? separados. Muerto espiritualmente quiere decir separado de Dios. Y eso fue lo que ocurrió en el jardín del Edén cuando el hombre y la mujer comieron de la comida incorrecta, pensaron que ellos podían llevar su vida a su manera y creyeron la mentira del enemigo. Pensaron que necesitaban algo más cuando ya lo tenían todo y entró la muerte espiritual, que es la separación con Dios, separados de Dios, eso lo quiere decir muerte espiritual. Y están los otros que han sido reconectados con la vida, que es Cristo, Cristo el mediador entre Dios y los hombres, Cristo el segundo Adán, como dice la Escritura, que vino a rescatar todo lo que se había perdido. ¿Y qué fue lo que se perdió? Se perdió esa relación íntima con Dios en el jardín del Edén, pero Cristo vino a reconectarla y ahora nosotros que hemos nacido de nuevo, pues estamos conectados y tenemos la vida de Dios en nosotros. Entonces, pero esto no quiere decir que estas personas que no han nacido de nuevo, su espíritu no esté vivo para otras cosas. Su espíritu está vivo para todo lo que es de todo aquello que proviene del árbol del bien y del mal, es decir, el árbol del conocimiento del bien y del mal. De ahí vienen las religiones, las ideologías, las filosofías, las creencias, el misticismo, la mistología, todas esas cosas. Por eso tú los ves que el ser humano está buscando, porque el ser Mm, humano
tuvo una, en su creación, tuvo una intimidad, tuvo una relación con Dios y cuando pierde eso, queda un gran vacío. Que solo Dios Comió lo de ese puede llenar. árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal, del árbol, el árbol que hizo al hombre su propio Dios. Y por eso las personas cuando no han nacido de nuevo y no conocen a Cristo, tienen que estar comiendo de alguna de esas ramas de ese árbol, bien sea de una religión, bien sea de una filosofía, bien sea de una creencia, bien sea de lo que sea, porque su espíritu necesita. Están separados de Dios, están muertos espiritualmente, pero están vivos a otras cosas. Eso es importante que lo Muy entendamos, importante. porque hay dos árboles de comida y Dios los colocó en el Edén. El árbol de vida que es Cristo. Ese era el único que tenía que comer Adán y Eva y ese era el único que estaban comiendo hasta que creyeron la mentira del enemigo que necesitaban algo más y comieron del otro que solamente Dios tenía acceso a él. Que él le dijo, no coman No de coman ese. de ese, sí, porque era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y de ese árbol surgieron y han surgido y siguen surgiendo todas las creencias, todas las religiones, todas las ideologías, Porque se trata de todos los inventos. una comida espiritual. Exactamente. Entonces, Poquitos. una comida espiritual. Entonces, Bueno, somos espíritu. porque dice Sí, que y el Dios espíritu, creó al hombre a su imagen. exacto, y el espíritu tiene una imagen. O sea, a veces la persona piensa que el espíritu es una cosa flotante. No, 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 no. Mira, en una oportunidad un doctor ah, comenzó a hacer una investigación y este doctor que creo que pudo recopilar, pudo encontrar casi 1000 testimonios de personas que habían dejado el cuerpo, ¿sí? Personas que habían regresado. Entonces, él tuvo un gran interés Que habían muerto. que habían muerto físicamente, habían muerto, habían dejado el cuerpo. Y en la entrevista, pues él les hacía las mismas preguntas y todos coincidían con lo mismo, que ellos se veían salir de su cuerpo algo real, genuino, como quizás tú lo has visto en alguna película, y es así. Y es así. Y se encontraban por un túnel y veían una luz y sentían fondo. algo y regresaban. ¿Qué quiere decir esto? Que el espíritu y el alma dejaba el cuerpo en ese momento. Entonces, vamos a ver ahora qué dice la escritura con respecto del alma y con respecto del cuerpo. Ok. ¿Sí? Entonces, Bueno, vemos... aquí en Génesis él crea el espíritu. Entonces, Génesis capítulo 2, vamos a verlo ahora, versículo 7. Génesis capítulo 2, versículo 7, léelo mi amor. Dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra Es y decir, sopló paremos ahí, paremos ahí. Ahí Dios está creando el cuerpo, es decir, la caparazón, el traje, este traje. ¿Lo hizo de qué? Fíjate bien, ¿cuál fue la materia prima? Polvo. de tierra. Por eso, cuando nos vamos de este cuerpo vuelve a qué? A convertirse ¿qué? En polvo. Entonces, si nos ponemos a pensar, el principio del reciclaje lo estableció Dios. Claro. Porque imagínense que estos cuerpos no regresaran al polvo, todo el planeta Tierra lleno de todos estos cuerpos, qué cosa tan horrible, ¿no? Pero Dios lo hizo ¿de qué? De polvo. Tierra. De polvo. ¿Y a dónde regresa? Al polvo. Entonces tú no eres esto, ni yo soy esto. Ese es un traje. Este es un traje que tenemos, que lo aceitamos, le ponemos su cremita, sí, nos bañamos, sí, nos peinamos el cabellito, ¿verdad? Etcétera, el look, la apariencia, Esa es la el envoltura. músculo, pero tú no eres eso. Esa es la casa donde tú vives. Exacto. Es como Por la eso, casa. por eso tú cuando te enamoras de una persona, tú no puedes mirar solo eso, La casa, lo que porque hay por dentro. esa casa va a ir en decadencia. Exactamente. Y aquellas curvas que estaban en un lugar pasan a estar en otros lugares. ¿Tú me estás entendiendo? Y aquellos ojos preciosos comienzan a salir paticas de gallina y después el gallinero entero. Esos abdominales que tú le veías a ese hombre joven comienzan, sí, esos pectorales y todo, comienzan a hacerse barriguita, comienza el cuerpo. Por más que tú lo cuides, por más gimnasio, por más todo, llega un momento que ya el cuerpo ya no da más.
porque tú no eres ese ni yo soy eso. Entonces, no quiere decir que no lo cuidemos, claro que sí, Si es el es la único que vamos a carrocería, tener aquí en la tierra, es imagínate. el único que tenemos, lo cuidamos, nos alimentamos bien, hacemos ejercicio, Ujú, pero claro. no idolatramos esa parte ni estamos buscando en las personas solo esa parte, porque la verdadera persona está dentro de esa casa y estos ojitos son las ventanas por donde estamos viendo hacia afuera y podemos, o sea, somos espíritus que estamos en un planeta Tierra, un planeta físico, y Dios nos dio un cuerpo físico, Para poder estamos funcionar limitados aquí. para funcionar acá. Entonces, Y sigue sigue diciendo en el versículo 7. en el 7, pues, primero fue, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y, ahí es importante porque ahí crea, y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, Exacto, entonces ahí vemos que Dios crea el alma. el alma Fue un ser viviente, está hablando, fue un alma viviente, viviente. un alma. Entonces, muchas personas cometen el error y piensan que el espíritu y el alma es lo mismo. No. No, 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 no. Los animales, todos los animales, toda la creación, Dios creó alma en los animales, un alma limitada. El alma es así donde están los programas, ¿sí? Donde están los programas. Ahorita voy a explicar un poquito el alma. Uy, sí. Es como decir una computadora tiene su sistema operativo, luego tiene los programas y tiene la caparazón. De la misma manera, nosotros tenemos un sistema operativo que es lo que somos nosotros. Quienes somos nosotros somos espíritus. Fuimos creados por un Dios que es espíritu y nos Ujú. creó conforme a su naturaleza. Cuando nacimos de nuevo, que fue lo que hizo Cristo, pues nos clavaron en la cruz y esa naturaleza vieja espiritual fue destruida y nos hicieron de nuevo, que es lo que la palabra llama el nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque ese espíritu viejo nuestro no era compatible con Dios. ¿Por qué? Porque estaba muerto y separado de Dios y tenía que ser que crucificado, enterrado con Cristo y resucitado espiritualmente. Eso es un milagro, donde Dios cambió el ADN de muerte que teníamos en Adán y nos puso el ADN ahora nuevo en Cristo. Fuimos sacados de Adán y ahora estamos en Cristo, trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Entonces, es importante que entendamos estos principios, tengamos estos fundamentos claros. ¿Por qué? Porque el alma y el espíritu no es lo mismo. El alma es donde están los programas. Entonces, cuando una persona nace de nuevo, en su espíritu es hecho nuevo de paquete. Dios nos da un corazón nuevo, nuestro espíritu es nuevo, pero resulta que en nuestra alma, que es donde traemos todos los archivos del pasado, donde queda en parte esa forma de pensar antigua, lo que la palabra le llama la carne, sí, que se opone a la nueva naturaleza en Cristo, en donde entramos en un proceso ahora de renovación de nuestra mente, nuestro entendimiento, para ir conociendo, según lo que dice Dios, quiénes somos, lo que tenemos y lo que podemos hacer. Entonces, el alma, cuando Dios crea el alma, ¿sí? Fíjate qué tremendo, porque dice, y fue el hombre entonces un ser viviente. Entonces la pregunta es, ¿qué quiere decir esto? ¿Que el hombre no estaba vivo antes? El hombre estaba vivo espiritualmente, pero el hombre todavía no había tomado contacto con el mundo físico que le rodeaba. Entonces, cuando Dios crea el alma tiene una alta, podemos decir, una alta tecnología. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de conectarnos con el mundo espiritual y con el mundo natural. Fíjate bien. Ujú. ¿Sí? Toda la información el alma la recibe a través de los cinco sentidos. Lo que olemos, lo que vemos, lo que palpamos, lo que escuchamos, lo que saboreamos, toda esa información registra en nuestra alma. Ujú. Nosotros podemos, fíjese bien, tranquilamente, podemos remontarnos a eventos en nuestra vida, de nuestra infancia, tan solo con olores, tan solo con imágenes. Por ejemplo, en una O con oportunidad, palabras. o con palabras, en una oportunidad yo estaba en la casa de unos amigos y me fui a secar la cara con una de las toallas. Y en ese momento que me la secaba, me recordé de mi mamá, me recordé cuando estaba pequeño, porque el olor del jabón que usan ellos me recordó muy parecido al olor que mi mamá usaba para lavar la ropa. O sea, como un olor, un aroma te conecta. De repente puedes estar caminando por la calle lo más tranquilo, lo más contento, feliz, y te pasa una persona al lado con un perfume o con una colonia que te recuerda a una persona que te ha hecho daño, que te ha ofendido, que te insultó, y cómo ese aroma te puede hacer retroceder la cinta en tu alma y vivir un momento que tú ni siquiera estás pensando, ni siquiera habías pensado en esa persona, pero ese aroma
te hizo recordar un momento. Porque todo eso queda registrado en el En el alma. alma. En el alma tenemos los archivos de los videos, de la fotografía. Entonces De por eso es momentos. importante que entendamos esto, porque cuando nosotros hemos nacido de nuevo y vamos y nos relacionamos con nuestros seres queridos que aún no han nacido de nuevo, ellos conocen es la persona, sí, la persona de antes. Ellos no conocen la nueva creación. Claro. Entonces ellos buscan en tu alma y conectan en tu alma y comienzan a buscar archivos de recuerdos, de fotos, de videos, y entonces, ay, ¿te acuerdas? Y cuando estábamos acá y allá, y resulta que ahora tú eres otra persona, has cambiado, ¿entiendes? Ellos no entienden eso, dicen, pero esta es la Sí, misma cierto. persona, veo el Uy, mismo pero cómo ha cuerpo, veo la cambiado. misma casa, es la misma casa, pero ahora no quiere hacer esto, ahora no quiere hacerlo, ahora no le gusta esto, y ellos no entienden, porque hasta que no llegue Cristo a sus vidas, ellos Es no van a cierto. entender que es Cristo el que cambia en nosotros el querer. Ujú. Entonces, ¿Qué es el alma? ¿qué es el alma? El alma, el espíritu es nuestra naturaleza, es quienes somos. El alma es donde están todos los programas, Nuestra, ¿sí? Y la el mente, cuerpo es donde vivimos. Entonces el alma se compone principalmente de tres partes, que es la mente, donde se originan los pensamientos, las emociones, donde se originan los sentimientos, y la voluntad, en donde tomamos las decisiones. Eso es muy importante. imagínate. ¿Sí? El pensamiento es un asunto espiritual. Por ejemplo, cuando tú escuchas palabras, cuando tú ves algo, tus pensamientos comienzan a producir. Todo lo que es creado físicamente comienza con un pensamiento, comienza con una idea, comienza con unas palabras. Ese edificio, esa casa, ese barco, ese avión que alguien vio comenzó en la mente de una persona. Mm. Lo dibujó, lo vio, lo visualizó. ¿Sí? Entonces, en nuestra mente se originan los pensamientos, en nuestras emociones, los sentimientos y en la voluntad tomamos la decisión. Entonces, esto es importante Oh, entenderlo porque las personas que no han nacido de nuevo no pueden tener intimidad contigo espiritual porque están separados de Dios, pero ellos buscan intimidad contigo emocional, buscan intimidad contigo en la carne. Entonces, cada vez que tú conectas con ellos, conectas en la carne, porque en el espíritu no hay que compatibilidad, hay un mm, rechazo por causa de que ellos están separados de Dios. Esto no quiere decir ahora que nosotros los rechacemos a ellos. no. Esto quiere decir que tú no puedes buscar intimidad con muertos espirituales. Eso es lo que estoy tratando de hablar. Tú puedes relacionarte con ellos, tú puedes compartir con ellos hasta cierto nivel, pero tú tienes que entender que ellos son las personas más usadas por el enemigo porque tienen acceso a tu alma, porque tienen entrada a tu alma, porque te conocían antes, porque se relacionaron contigo O antes amigos íntimos, ¿no? y porque mantienen ahora archivos en común, tienen los Tremendo. mismos videos, tienen las mismas fotografías, entonces de repente cuando te encuentras te sacan el álbum de fotos y te acuerdas, y tú por dentro dices, sí, pero es que ya yo soy otra persona, ya Imagínate. yo no soy esa mujer, ya yo no soy ese hombre, Cristo hizo algo en mí, y Sí. ahí es donde tú comienzas a compartirle lo que Cristo ha hecho en tu vida, y para ellos es una locura, pero ¿qué es eso? Si yo te conozco, ¿cuántas veces nos salimos a rumbear? ¿Cuántas veces nos salimos a tomar? ¿Y cuántas veces y ahora me dice, pero qué te pasó? ¿En qué religión te metiste? ¿Qué locura? No trates de irte por ese camino, porque la gente No. no entiende. Lo único que podemos hacer es Orar. compartirles del amor de Dios, de que Dios los ama, de que Cristo es la solución para sus vidas. Entonces, Y orar por ellos, y orar pero por ello. tener Entonces, paciencia. volviendo al alma, ¿verdad? ¿Por qué es importante esto? Porque ahí es donde nosotros vivimos el proceso de la conversión. Mente, emociones, voluntad. Lo que pienso determina lo que siento. Te sientes triste, regresa al pensamiento que estás pensando. Un pensamiento de tristeza te lleva a un sentimiento de tristeza. Un sentimiento de tristeza te lleva a no querer bañarte, no pararte de la cama, no quiero comer, no quiero que nadie me hable, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros en nuestra alma operamos de esa manera. Tremendo. Por eso nuestra alma, nuestra mente debe ser gobernada por la palabra de Dios. Nuestra alma, nuestra mente debe ser gobernada por la vida de Cristo que está en nosotros y decir, ¿sabes qué? Mira, yo no le doy lugar a ese pensamiento de tristeza, a ese espíritu de tristeza, porque un pensamiento de tristeza es un espíritu de tristeza. Eso es muy importante. Muy Un importante. pensamiento de tristeza, un pensamiento de depresión, un pensamiento de escasez, un pensamiento de enfermedad. La enfermedad comienza en el alma y se va desarrollando en el cuerpo. Comienza sutilmente. Entonces, el recorrido del pensamiento, ¿sí? Y yo les recomiendo, ya lo tenemos disponible en la página El Gimnasio del Alma. Uy, eso Eh, es Ahí yo explico todo muy bien muy bueno en 11 capítulos. Es y un tremendo. audiolibro. Mm.
El pensamiento nos lleva a Buenísimo. un sentimiento y el sentimiento nos lleva a tomar una decisión. Ya ahí está el detalle. O sea, nadie toma una decisión sin haber pensado y sin haber sentido. No tiene lógica. Ay, Dios Hubo mío. una información que entró, hubo un sentimiento, una emoción que le da un movimiento, una acción y la persona toma la decisión o la persona habla, pensó, sintió, habló. Nadie habla sin pensar, nadie habla sin sentir. Es sumamente importante que entendamos. Entonces, ese recorrido no se queda ahí. Mm, Porque así como lo que pienso determina lo que siento y lo que siento determina lo que hago establece hábitos. Hábitos son qué? Son comportamientos repetitivos que se van estableciendo en la vida de una persona. Entonces tienes el hábito de sentir tristeza, no me baño, me quedo encerrado 5 o 7 días y de repente viene un pensamiento de alegría porque te entró un dinerito, porque te llamó alguien y te contestaste. Entonces esas son personas que son vulnerables, viven altos y bajos, porque todavía no tienen una identidad clara en Cristo, todavía no sabe quién vive en ellos, todavía no han entendido de su herencia y son gobernados por todas estas cosas. por las Entonces emociones. Uy, la palabra dice claramente que cuando vienen pensamientos que no son pensamientos de vida, no son pensamientos de la naturaleza de Dios que está en nosotros, que los llevemos cautivos a la obediencia en Cristo. ¿Cómo se lleva cautivo un pensamiento a la obediencia en Cristo? Pues simplemente parando de pensar en eso y pensando en lo que Dios dice, pensando en lo que Dios habla respecto a ti, respecto a la situación que estás pasando y te pones a meditar en eso. Por eso es necesario que estemos escuchando palabra de continuo, mm, que en vez de estar a veces invirtiendo tiempo en otras cosas, ¿verdad? También inviertas en tu espíritu, en tu alma. mm. A veces las personas le meten tiempo a lo físico, a lo físico, a lo físico, y al espíritu le dan 5 minutos, 10 minutos, media hora a la semana, una hora a la semana. No, el espíritu debe ser alimentado con la palabra de Dios, nuestra mente debe ser renovada continuamente para que cuando vengan estas cosas, pues simplemente sean vientecitos así que no te van a afectar. Entonces, ¿cuál es la situación de todo esto? Que esos hábitos se van convirtiendo en un estilo de vida y ese estilo de vida luego marca un destino. Entonces, eh, cuando nosotros entendemos que el recorrido de un pensamiento no se queda ahí, un pensamiento va de pensamiento a sentimiento, sentimiento a una acción, de una acción a un hábito, de un hábito a un estilo de vida, un estilo de vida, un destino. Entonces nosotros tenemos que entender que tenemos ahora la mente de Cristo, tenemos la vida de Dios en nosotros y nuestro pensamiento es lo que Dios dice de mí, lo que Dios dice que tengo, lo que Dios dice que puedo hacer, lo que Dios piensa de mí. No me importa lo que los demás piensen de mí. Quizás hay personas que piensan de mí antes de yo conocer a Cristo y vieron lo que yo hicieron, ya Dios me ha perdonado, ya no hay condenación para los que están en Cristo. En fin, comienzas tú a tomar autoridad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo le digo a las personas, yo no me puedo meter en los pensamientos de nadie, yo no puedo hacer nada con esos pensamientos, yo solamente te puedo recordar quién eres en Cristo, yo te puedo recordar la herencia que tienes para que estas jugadas del enemigo no tomen raíz en tu vida, porque si tú piensas enfermedad, sientes enfermedad, hablas enfermedad, te habitúas a la enfermedad, tu estilo de vida es una persona enferma, ¿y cuál es tu destino? Dejar este Claro, planeta Tierra antes de rápido, tiempo. creerle más a lo que hizo un doctor que a lo que Dios dice, creerle más a las circunstancias que a lo que Dios dice. Sí, las circunstancias hablan, pero Dios habló primero y Dios habla más fuerte. Sí, los médicos dan reporte, pero ya Cristo llevó tus enfermedades en la cruz del Calvario. Entonces, todas estas cosas tenemos que entender que operan ahí en el En alma. el alma. Por eso el nuevo nacimiento tiene que ver con el espíritu, pero Exacto. la conversión es un asunto del alma, Del alma. porque el alma es la que se va renovando nuestra manera de pensar. Pensar. Y realmente aquí en la tierra nosotros sí tenemos que cuidar el alma, es decir, que Así es. pensamos, que vemos, que Así escuchamos es. Y y eso es. discernir y elegir para poder decidir bien. Exacto. Y esos son otros temas que vamos a tocar Mm. en otras Uy, esto es enseñanzas, necesario. porque el alma es un tema muy amplio. Wow. No podemos cubrirlo en media hora, ni es No, más, no. podemos estar hablando años Uy, sobre este tema, pero lo más importante ahorita que tú entiendas es eso, de cómo Dios nos como creó, Dios nos somos creó. espíritu, poseemos un alma y vivimos en un cuerpo de carne y hueso, el cual Dios hizo de polvo, el espíritu nace de nuevo,
el alma se convierte a través de la renovación de la manera de pensar, como hemos hablado anteriormente, lo que es el nuevo nacimiento y lo que es la conversión. Por eso hay personas que han nacido de nuevo y no se convierten nunca. ¿Por qué? Porque siguen pensando igual, siguen pensando en la carne, siguen pensando de la manera incorrecta, siguen pensando en la vieja naturaleza. Entonces eso tiene que ser renovado y cambiado.